Bueno, una mañana, por supuesto, con mucha información y tratando de analizar y de digerir, en cierta forma, todo lo ocurrido la semana anterior con estos atentados que terminaron con la vida de los candidatos a la alcaldía de San José Pinula y con lo que nos encontramos este fin de semana, este atentado que se da también contra el candidato del partido líder, que según información de último momento habría abandonado el país. Hoy queremos analizar estos hechos puntuales de la coyuntura, pero también enmarcarlo dentro del contexto de estas elecciones 2011 y otros casos que no son aislados de violencia que se han producido este y el año que pasó. Por eso nos acompañan esta mañana y me da mucho gusto recibir a Álvaro Pop, analista político. Álvaro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y Pedro Cruz, Jóvenes por Guatemala. Buenos días, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Álvaro. Siempre se dan situaciones y es un común denominador en el clima previo a las elecciones, pero esta vez parece que recrudece el tema. ¿Qué opinión te merece lo que está ocurriendo en el país y sobre todo lo ocurrido esta última semana en San José Pinula? Bueno, me parece que estamos siendo testigos por un lado y desconociendo por el otro por falta de información y por falta de una cobertura, digamos, más amplia en términos de comunicación entre los guatemaltecos y la clase política, dos tipos de violencia. Por un lado, el recrudecimiento de la violencia nacida de todo este tipo de situaciones como el narcotráfico, el crimen organizado, el crimen común. Cuando se tiene narcotráfico y crimen organizado, lo que regularmente sucede es que se amplía aún más el fenómeno de la delincuencia común. Y esto obviamente afecta la vida política que en un momento de mucha intensidad se está dando. Los financiamientos, que no sabemos con claridad ni cuántos son ni de dónde vienen, pueden ser una de las razones. Pero por el otro lado, estamos igualmente viendo en el interior del país mucho enfrentamiento entre posibles candidatos, las competencias para poder copar espacios de corporaciones municipales, candidatos a alcaldes, diputaciones, todos los listados de diputaciones, de mucha coacción a líderes comunitarios para que puedan movilizar a sus gentes a los mítines. Hemos tenido ya denuncias en muchas regiones del país en donde un partido bloquea a otro, incluso retenes de carretera. Y eso realmente nos está llevando a un momento de mucha inestabilidad que todavía no se ha reflejado en términos nacionales y que habría que ver. Pero yo creo que la violencia es el resultado de una sociedad que no supo manejar su herencia de guerra y en consecuencia tenemos problemas que se suman al hecho del crimen transnacional, a problemas de poca capacidad del Estado de enfrentarlos, muy poca capacidad policial, casi ninguna capacidad militar. De hecho, yo sí creo que el ejército no debe estar en términos de funciones civiles, en términos de seguridad ciudadana, tiene una función específica, debemos de fortalecer la policía, pero realmente no hemos tenido la capacidad de enfrentarlo. Pedro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Representando a Jóvenes por Guatemala, me imagino muy preocupado sobre todo por un tema tan complejo y delicado como el de la inseguridad en el país y en este caso la violencia contra políticos. Bueno, sí, Ricardo, muy buenos días. Pues realmente es muy triste que el concepto de los partidos políticos que han sido creados para ocupar cargos en donde se quieren llegar a hacer grandes transformaciones en este país, pues lamentablemente pues se estén enfrentando y pues se esté perdiendo realmente lo que es el respeto a la dignidad de la vida humana. No puede ser posible de que existan pues lugares como San José Pinula, los cuales pues no se escucha nada, como estábamos hablando afuera de cámaras, y de repente en un ambiente electoral, en un periodo en el cual pues las elecciones están a la vuelta de la esquina, pues se empiecen a enfrentar entre la gente de los partidos políticos. Es realmente triste y preocupante y también lamentable, porque nos damos cuenta de que en Guatemala necesita mucho de gente que tenga ideales, que tenga realmente pues el deseo de sobresalir y de llevar a Guatemala hasta arriba, y en estos momentos pues yo como joven que aspiro realmente a ver un país con cambios, con desarrollo, con realmente que Guatemala suene por todos lados, y ver esos enfrentamientos entre los partidos políticos es lamentable y es triste. Y también pues coincido mucho con lo que decía Álvaro, pues que realmente en este país la justicia debe de fortalecerse, se debe de investigar, se debe llegar a fondo de realmente qué es lo que está sucediendo y darlo a conocer públicamente, porque no puede ser posible que nos quedemos estancados en que ya van 2 personas que fallecieron, otro candidato que fue atacado el fin de semana en San José Pinula, y pues que después pasa el periodo electoral y se queda
se queda callado. No, aquí en Guatemala debemos de fortalecer la justicia, debemos de pelear porque se esclarezca todo lo que está sucediendo y es parte del fortalecimiento institucional en Guatemala y parte del fortalecimiento del Estado de Derecho. Hablando de esclarecimiento y de investigación, como que el gobierno hoy está muy, desde el Ministerio, por supuesto, de Gobernación, muy ocupado por el tema del narcotráfico, el estado de sitio en Petén y todo lo que allí se desprende. ¿Se ha descuidado un poco esta parte de la investigación, del seguimiento? Porque acá, obviamente, hay un móvil común. Digo, no hay que ser un gran analista, ¿verdad?, para poder entender esto. ¿Crees que así ha sido, o cómo juzgás el accionar del gobierno, concretamente del Ministerio de Gobernación en estos casos de violencia Bueno, política? yo diría que el Ministerio Público ha abandonado esta preocupación. Desde hace 6 meses, más 8 meses, venimos insistiendo de que el Ministerio Público tiene que crear una unidad que esté en la capacidad de atender la violencia o los delitos que se den alrededor del proceso electoral. De esta manera, lo que estaríamos consiguiendo es la capacidad de separar la delincuencia común de la delincuencia política. En este momento los analistas están jugando las dos cosas y estamos hablando de las elecciones violentas o una campaña violenta previa a las elecciones y eso probablemente es un error porque no estamos seguros de que eso sea así. En consecuencia, sí es imperativo que el Ministerio Público haga esa investigación y que nos aclare exactamente qué está sucediendo. Obviamente la primera razón que se plantea aquí es que alguno de los candidatos está realizándolo. Y lo que no podemos evitar pensar es que incluso sea uno de los que fue atacado. Es complejo, pero puede ser simple para una investigación. Claro. Igualmente la verdad tiene que salir muy prontamente, pero obviamente sí hay un abandono en ese sentido y esto habrá que presionar para que se haga. Algunos han pensado en la posibilidad de que la CICIG pudiera tener un papel fundamental en ese sentido. Yo creo que es una posibilidad, no deberíamos de alejarnos de que un ente que tiene cierta autonomía y cierta distancia pueda decir claramente qué está sucediendo, porque no es ni lo único ni lo último que va a suceder en esta campaña electoral. Y por último, Pedro, ¿qué deberían hacer los jóvenes, en este caso como integrantes de la sociedad, y la sociedad en general ante este tipo de hechos? Porque cuando hablamos de involucrarnos, ¿de qué manera sería la concreta? En este caso, bueno, hay una etapa importante en la que debemos exigir a los que pretenden ser presidente y vicepresidente y formar su plan de gobierno que nos demuestren qué van a hacer, pero mientras tanto, ¿cómo actúa la sociedad y qué hace el grupo de jóvenes que es a quien representas? Bueno, pues Ricardo, pues yo he estado platicando con mucha gente y es importante que recuperemos la confianza de la población guatemalteca en la política. Y es importante también que entendamos, a mi parecer y a mi punto de vista, que existen dos tipos de política. Una política cívica, que es lo que hacemos nosotros, participando desde la sociedad civil, y una política partidista, que son los que están afiliados y con afinidad a algún partido político. Entonces debemos de recuperar la confianza de la población en los partidos políticos, en los procesos políticos, porque a través de todos los procesos políticos es donde vamos a lograr que Guatemala salga adelante. La población ha perdido totalmente la confianza en lo que significa la palabra política. Debemos de recuperarla, la población debe de recuperar esa confianza porque esos espacios deben ser ocupados por personas buenas, personas con ideales que realmente quieran llevar a Guatemala a hacer algo pues realmente que todos los guatemaltecos queremos, que es un mejor país. Entonces nosotros como jóvenes sí nos hemos comprometido a construir ciudadanía, a construir cultura cívica, a levantar esa identidad nacional que tanto se ha perdido y que es tan necesaria en estos momentos, porque realmente con un amor a Guatemala podemos llegar a hacer grandes cosas, Ricardo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a ambos. Álvaro Popa, analista político, Pedro Cruz, Jóvenes por Guatemala, han sido muy gentiles y por eso la pregunta del día hoy vinculada a este tema, porque como sociedad también nos podemos pronunciar y aquí tiene un espacio directo a través de Facebook, a través de las redes sociales, qué piensa de la violencia relacionada con el proceso electoral, específicamente lo hacíamos a raíz de los acontecimientos ocurridos la semana anterior y que no dejan de sorprendernos este fin de semana. Alejandro, las respuestas de la gente. Gracias, Ricardo. En efecto, viva la mañana, Guatevisión, en nuestro portal de Facebook. Lo que ustedes opinan es lo siguiente. Carlos Rivera dice, imparable, vuelve a preguntar, o no quieren hacer nada. Aldo Fabricio Bocaletti dice, normal, yo creo que ya algunos sabíamos que esto pasaría. Es como tirar un solo hueso a una jauría de perros hambrientos. Se sabe que se van a matar por obtenerlo. Lástima por los inocentes, dice por acá Jorge Enrique Hernández Marroquín. Pienso que tiene mucho que ver. Pues a legua se nota que no puede ser casualidad que tanto candidato a un puesto en específico haya sido asesinado. Para mí es mucha casualidad, ustedes saquen sus conclusiones también. Luis Fernando Pérez, es inaceptable. Astrid Camargo dice, era de esperarse y está mal porque hablan de parar la violencia y creo que ellos son iguales.
Dice por acá también Eduardo Chévez, no me extraña para nada que estén matando gente en todos los partidos, con excepción de la UNE, que no se cansa de demostrar que son capaces de cualquier cosa con tal de ganar. Su de León dice, pienso que no debe existir. Si el propósito de todos es levantar a Guatemala, formarían un gran equipo de buenas intenciones y no pelear como niños de kinder. Silvia Luna dice, qué barbaridad, las elecciones tendrían que ser una fiesta y no una excusa para matar a diestra y siniestra a los que hacen estorbo. Qué triste realidad frente a Guatemala. ¿Qué se puede esperar del futuro? Dice por acá también Mario Guerra, esa gente no les importa hacer daño, lo único que quieren ver por lo suyo propio. Hugo Donis dice, es lamentable que malos competidores se metan a las contiendas y lástima que no cualquiera pueda meterse a la contienda porque se necesita mucha inversión, lo cual creo que es el problema, porque los financistas son de dudosa procedencia. Juanra dice por acá, es parte del mismo sistema corrupto, solo les interesa alcanzar su meta a cualquier costo. Y finalizamos con Gerson, que dice, es triste que desde un principio las cosas vayan mal en Guatemala, porque al final de cuentas ganan los que tienen que ganar, no los que el pueblo puede elegir. Todo se va convirtiendo en una farsa política. Parte de las respuestas que ustedes han posteado en nuestro portal de Facebook. Más adelante seguiremos analizando todas ellas. Recuerden que es un foro para que usted opine y también intercambie sus pensamientos con otras personas que también utilizan nuestro portal de Facebook Viva la Mañana-Guatevisión. La pregunta es, ¿qué piensa de esta violencia relacionada con el proceso electoral? 8:09, vamos a la pausa y seguimos con más de Viva la Mañana.